Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Para todos un especial saludo, los que escuchan la emisora en la ciudad de Medellín, La Voz de Jesucristo, y también para los que en el mundo entero siguen esta programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones, la Internet, en la página web escuelabiblica.org.co. Un saludo pues para todos ustedes. Ya estamos terminando el año litúrgico, nos quedan faltando 3 semanas. Estamos en la 32ª semana del tiempo ordinario, en su segunda sección. El tiempo ordinario tiene 34 semanas, por tanto, de hoy en 15 días será el último domingo del tiempo ordinario, y de hoy en 20 días tendremos ya el comienzo de un nuevo año litúrgico, un nuevo ciclo en la vida de la Iglesia, a través del cual ella nos conducirá de la mano para que comprendamos las maravillosas riquezas del amor con que Dios nos ha distinguido en Jesucristo su Hijo. El tiempo ordinario, como les he indicado muchas veces, tiene 2 secciones. La segunda, en la cual estamos, va desde Pentecostés, precisamente, hasta el comienzo del tiempo del Adviento. Los últimos 3 domingos, las últimas 3 semanas, con sus domingos respectivos, 32º, el 33º, el 34º, que llevamos ahora pues a realización, toman los textos evangélicos del Evangelio según San Mateo, porque el ciclo dominical en el que nos hallamos también es el ciclo A, el ciclo A de los domingos. La Iglesia o la reforma litúrgica instituida por el Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium, el Concilio Sacrosanto, así se llama, fue el primer documento, la primera Constitución Apostólica del Vaticano II. Dispuso pues una revisión o una mejor disposición de los textos que se leen, que deben leerse en la celebración eucarística tanto de los domingos como también de los días de la semana. Las ferias se suele llamar en latín. Los portugueses, por ejemplo, los que conocen ese idioma, saben que el portugués conserva esa palabra latina, feria, precisamente para los días de la semana, distintos del domingo y del sábado. La feria secunda o la segunda es en portugués el lunes, la tercera es el martes, la cuarta el miércoles, en fin. Estos últimos 3 domingos del año litúrgico, el segundo, tercero y cuarto, van a tomar los evangelios, las lecturas evangélicas del capítulo 25 de San Mateo. Es la ampliación que hace Mateo al sermón escatológico de Marcos. Marcos capítulo 13 trae un esbozo del último discurso de Jesús. Lo suelen llamar así los que investigan la Biblia, el sermón escatológico o discurso escatológico, en el cual Jesús pues habla de los signos que precederán el fin y del fin mismo, y nos da algunos elementos parabólicos que nos permiten a nosotros disponernos para el fin. Ese es más o menos como el contenido del discurso escatológico en Marcos, un punto, digamos, concreto de arraigue histórico de ese discurso escatológico de Marcos, con seguridad mira a los acontecimientos de la guerra judía, particularmente la destrucción de Jerusalén. Marcos habla de la abominación de la desolación en lugar santo. Muchos autores o algunos autores piensan que se trata de la profanación del templo de Jerusalén en tiempos de Calígula, a finales de los años 30, cuando el emperador de Roma, Calígula, pretendió hacer poner una estatua suya en el templo de Jerusalén, y eso pues constituía la abominación de la desolación, es decir, el templo quedaría pues execrado, es decir, perdería su carácter sagrado. En fin, así piensan algunos. Otros dicen que la abominación de la desolación se refiere más bien a los acontecimientos finales de Jerusalén, es decir, a la invasión del jefe romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, que destruyó la ciudad y el templo. Pues bien, en Marcos 13 básicamente se basa Mateo capítulo 24. Mateo retoma lo más importante de Marcos, solamente había sacado del capítulo 13 de Marcos algún punto que hablaba de persecuciones y lo había trasladado al capítulo 10 de Mateo, donde da instrucciones Jesús a sus discípulos. Pero lo demás de Marcos 13, Mateo lo deja en Mateo 24 y añade
también allí elementos que provienen de la otra fuente, es decir, de la fuente llamada Q, y de esa manera crea pues un hermoso conjunto Mateo 24 basado en Marcos básicamente y también en elementos de Q. Esos elementos de Q los encontramos nosotros no en Lucas 21 en el discurso escatológico lucano, sino en un previo discurso escatológico de Lucas tomado de Q que está en Lucas capítulo 19. Es decir, Mateo acostumbra, digamos, intercalar o mezclar los elementos de Marcos y los de Q para formar conjuntos más o menos hilvanados. En cambio, Lucas rehúsa a meter cosas de la fuente Q o de fuentes propias en el contexto de Marcos. Es decir, ir creando una especie como de salpicón de elementos de Marcos y de otras fuentes. Más bien, Lucas deja a Marcos como es y lo de Q y otras fuentes lo acomoda aparte en bloques especiales. Pues bien, en el capítulo 24, pues Mateo sigue a Marcos 13, intercala, como les dije, los elementos de Q, pero en Mateo 25, Mateo, de sus fuentes propias, entre ellas, pues la común con Lucas, que es Q, y también de otras fuentes propias, Mateo añade 3 elementos muy importantes que van a aparecer en los textos evangélicos de estos 3 últimos domingos del tiempo ordinario. La primera es la llamada parábola de las 10 muchachas, que toca leer este domingo. El próximo domingo tocará leer la parábola de los talentos, que tiene su paralelo en Q, y lo trae Lucas como la parábola de las minas. El próximo domingo les explicaré más detenidamente sobre ello. Y el último elemento que aparecerá en el domingo 34 del tiempo ordinario, que es la fiesta de Cristo Rey, es esa preciosa narración con que Mateo culmina el capítulo 25. Es esa imagen del juicio divino a través del Rey, que no es otro que Jesús, que cual pastor separa en su rebaño las ovejas de las cabras. Ahí Mateo trae esas preciosas palabras de Jesús acerca del juicio. Se nos juzgará acerca del amor. Comentaba San Juan de la Cruz, ajustándose perfectamente al sentido de este texto de Mateo. De modo que estos 3 últimos domingos encontraremos en los relatos evangélicos que tocará leer estos 3 textos de Mateo. Mateo 25, la parábola de las 10 muchachas, la parábola de los talentos y de los trabajadores a los cuales se les encomiendan, y luego la parábola, o más bien una narración muy hermosa, simbólica, ¿no? Una narración, digamos, alegórica, llamémosla así, es difícil darle nombre. Los mismos autores críticos no la consideran parábola, aunque contiene un elemento parabólico al comienzo, el pastor que separa las ovejas de las cabras, y con base en ese elemento cuenta Mateo o habla Jesús del Rey que va a separar de entre los que sean reunidos en su nombre, va a separar a los buenos de los malos. La primera lectura de este domingo es del Antiguo Testamento. Ahora nos presenta la liturgia un pedacito del libro de la sabiduría en el capítulo 6, 13 a 17. La Sofía Salomonos se llama este libro bíblico, que para nosotros los católicos y también para los ortodoxos griegos y rusos pertenece al canon, aunque el canon hebreo, es decir, el canon de la Torá, es decir, la ley, los profetas Neviim y los escritos Ketuvim que formaron los judíos, sobre todo la línea rabínica del fariseísmo en el tiempo después de la destrucción de Jerusalén, no tenía este libro, ni otros 6 tampoco. Este libro no lo tenía porque no fue compuesto originalmente en griego, y los judíos pues naturalmente formaron el canon hebreo de la Biblia. Es el canon que hoy en día pues utilizan las sinagogas judías. Es el canon también que se impuso entre los evangélicos a partir de la Reforma luterana. Lutero descartó los 7 ulteriores libros que tenía la Iglesia Católica hasta ese tiempo, los descartó por no pertenecer al canon judío. Pero, utilizando las palabras de San Jerónimo, podría yo comentar esta actitud de Lutero. Lutero se lo permitió, él lo hizo en el siglo XV o siglo XVI, cuando escindió la unidad de la Iglesia total europea con su reformación, como dicen los
los protestantes alemanes, la Reformación, y aceptó solamente como libros bíblicos en el Antiguo Testamento los del canon hebreo. Cuando Jerónimo, un autor católico, pues en ese tiempo los evangélicos todavía no existían. La iglesia de Jerónimo era la iglesia universal. Jerónimo se propuso hacer una traducción de los libros bíblicos hebreos al latín, porque la traducción latina de que disponía la iglesia de Roma y de Italia y del norte de África era una traducción hecha no del hebreo o el arameo al latín, sino del texto griego de la Biblia que habían traducido los judíos, que se llamaba la Septuaginta. Entonces, de la Septuaginta se tradujo el texto al latín. Esa traducción de la Septuaginta al latín se conservó en muchos códices antiguos. Se suele llamar la Vetus Latina, la antigua versión latina. Sus códigos o sus códices son muy valiosos y muy importantes. Yo recuerdo que siendo estudiante o sacerdote joven estudiando en Europa, 2 o 3 veces en las vacaciones me fui al monasterio de benedictino de Boiron, en el sur de Alemania, en Schwarzwald, en la Selva Negra, un lugar verdaderamente paradisíaco. Allá los monjes, no sé si todavía, en ese tiempo lo recibían a uno con cariño y lo invitaban al rezo del oficio divino y a la Santa Misa y luego a la cena, a las comidas. Pues bien, varias veces me hospedé yo allá y en ese tiempo unos eruditos, unos monjes benedictinos eruditos de Boiron estaban haciendo un trabajo muy, muy bien logrado sobre la Vetus Latina, es decir, la antigua versión latina del Antiguo Testamento, la procedente pues de la Septuaginta. Pues bien, como solamente teníamos en latín, o se tenía en latín traducción no del hebreo o arameo al latín, sino del griego al latín, entonces Jerónimo, un sacerdote, un presbítero de Roma, viajó a Oriente, fue recibido bien por rabinos judíos de la época, investigó los textos hebreos, aprendió los idiomas, el hebreo y el arameo, e hizo una traducción del hebreo y el arameo al latín directamente, sin pasar por el griego. Esa traducción la llamó Jerónimo Vulgata, o se llamó Vulgata. No sé si sería el mismo Jerónimo el que le dio el nombre. No me aventuro a decir una cosa o la otra, que si sí o no. En todo caso se llamó Vulgata, que significa la Biblia del vulgo, es decir, del pueblo. En latín la palabra vulgus es el pueblo. En latín también puede decirse, por ejemplo, populus o vulgus. Básicamente son la misma realidad, es decir, la gente del pueblo. Vulgus, de ahí viene nuestra palabra vulgar. Por eso la palabra, vulgus en latín no suena mal, porque nosotros derivamos de ella nuestro adjetivo vulgar, que tiene un sentido generalmente peyorativo. Vulgar es grosero, soez, pero en latín no. Vulgus es simplemente el pueblo, es decir, la lengua popular. La versión, la Vulgata de Jerónimo, era la traducción de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, del hebreo y griego, el hebreo y arameo al latín, como también del Nuevo Testamento, del griego al latín. La hizo Jerónimo. Pero concluyamos el cuento que les estaba narrando. Fíjense, Jerónimo, pues en su contacto con los judíos se dio cuenta perfectamente de que el canon que los judíos usaban no tenía 7 libros que en la Iglesia Católica eran usados en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es la Sabiduría de Salomón, del cual tomamos este domingo la primera lectura. Uno de ellos es pero había otros 6 que ustedes conocen, primero y segundo Macabeos, el libro de Tobías, el libro de Jesús, es decir, Ben Sirá, es decir, el eclesiástico, otro es algunas partes de Daniel y del libro de Esther, en fin, el libro de Baruch, en fin, 7 libros en total. Uno de ellos, pues, la Sofía Salomonos, que lo llamamos nosotros en nuestro idioma, el libro de la sabiduría. No estaban pues en el canon hebreo y no podían estar porque por lo menos en este libro el original es griego. Fue compuesto en griego por un judío piadoso del siglo I a.C.
Jerónimo, pues naturalmente, así como también los otros 6, entre ellos Judith, que es uno de los 7 que no están en el canon hebreo, porque también es compuesto en griego. Jerónimo los tradujo del griego al latín para su Vulgata, pero se mostraba reservado frente a esos 7 libros, y comentaba él mismo que aunque no están en el canon que utilizan los judíos, él los tenía que poner en su publicación de la Biblia, porque para él era menos arriesgado contrariar a los rabinos que contrariar a los obispos. Es decir, si él contrariaba a los rabinos, pues la cosa no pasaba a mayores. Los rabinos no veían esos libros como libros de la Escritura. En cambio, los obispos sí. De modo que así lo explica este amigo San Jerónimo en la introducción de su traducción del libro de Judith. Escuchen pues, amables oyentes, la descripción que hace el autor judío alejandrino, es decir, vivía en Alejandría, en Egipto, la gran ciudad de Alejandro Magno, vivía en ese lugar en el siglo I antes de Cristo. Escuchen las palabras como él describe la sabiduría, la sofía, es decir, los cantos de la sabiduría en este libro y en otros de la producción teológica tardía del judaísmo son, pienso yo, son el ontanar de donde luego la fe cristiana sacará las intuiciones básicas que le permitirían hacer, digamos, sus elucubraciones acerca de la raíz divina de Jesús. Por eso estas palabras pues tienen una envergadura y una proyección que son difíciles de soslayar teológicamente. Dice así el texto, capítulo 6, versículos 13 a 17. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. Fácilmente la ven los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Quien temprano la busca no se fatigará, pues a su puerta la hallará sentada. Pensar en ella es prudencia consumada, y quien vela por ella pronto se verá sin afanes. Ella misma busca por todas partes a los que son dignos de ella. En los caminos se les muestra benévola y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Este discurso sobre la sabiduría tiene una raíz muy profunda en el movimiento de los sabios de Israel. La Jokma en hebreo es la sofía, en griego sabiduría en nuestro idioma. Una tradición, digamos, muy profunda y muy antigua que finalmente llega hasta Egipto. De Egipto se irradia sobre Israel. En Israel es cultivada la sabiduría, ya en tiempos de Salomón es cultivada, de la época del rey Ezequías en Judá proceden los elementos más antiguos que están almacenados en el libro de los Proverbios, y finalmente en la parte del judaísmo tardío, en esa porción del judaísmo tardío postexílico, ya hay discursos sobre la sabiduría donde se toca el tema de la sabiduría poniéndola como una realidad hecha, como personificándola, como esa realidad con la cual, pues procedente de Dios, con la cual Dios crea todas las cosas. Es como la proyección de la mente divina que finalmente toma cuerpo en la realidad que no es Dios. Algo así podría yo, aventurándome, describirla. En este caso, en el pedacito que leímos hoy, pues el texto no llega tan a fondo. Simplemente se habla de la sabiduría como algo que los seres humanos pueden buscar y pueden obtener si es que la buscan y si la aman. Si la aman y la desean, entonces la sabiduría está al alcance. Está al alcance de todos los que la quieren. Se halla sentada esperando quién va por ella. Estas frases son ciertamente muy, pero muy optimistas. Pienso yo
que consultan esa capacidad, llamémosla así, innata del ser humano de estar abierto a lo bueno, a lo que realmente construye, a lo honesto, a lo sabio. El ser humano pues es una capacidad de bien que finalmente puede ser llenada si el ser humano mismo se preocupa por llenarla, porque la sabiduría está sentada a la puerta esperando quien se acerque a ella para comunicarse con él. Esta visión optimista, evidentemente, es apenas un lado de la cuestión. En otros escritos bíblicos vemos una imagen del ser humano que no es tan radiante ni es tan promisoria. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recuerden, amables oyentes, que estos domingos del tiempo ordinario hemos estado leyendo en la segunda lectura apartes de algunas de las cartas apostólicas de Pablo. Leímos apartes de Romanos, apartes de Primera Corintios, apartes de Segunda Corintios, también de Gálatas, y ahorita Filipenses igualmente. Y estos últimos domingos hemos leído pedacitos de la carta primera a los tesalonicenses. Esta carta es muy importante porque aunque en el libro del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos nosotros, ese orden de las cartas es el orden del canon, es decir, tal como las cartas fueron coleccionadas y presentadas en la iglesia, ese orden del canon aparece pues en todas las ediciones bíblicas de cristianos, sean católicos romanos como nosotros, o sean evangélicos, o sean ortodoxos. Es decir, el ordenamiento es antiguo. Las cartas de Pablo y otros escritos fueron coleccionados. Y tal como fueron coleccionados en la antigüedad, así fueron transmitidos. Pues bien, el criterio para coleccionar las cartas de Pablo, les expliqué, no es el criterio cronológico, sino el criterio, diría yo, de lo largas o cortas que sean. Es decir, la primera carta de la colección de las cartas de Pablo es la más larga de todas, Romanos. Luego viene la que le sigue en largura, que es Primera Corintios, luego Segunda Corintios, después Gálatas, después quitando Efesios y Colosenses, que son deuteropaulinas, luego viene Filipenses y finalmente está primera a Tesalonicenses. Pero esa primera Tesalonicenses es la más antigua carta de San Pablo. Yo les expliqué esto ya hace días, publiqué un comentario de esta primera carta a los tesalonicenses hace ya tiempo, hace como 10 años lo publiqué y reuní en un mismo volumen pues el comentario de esta primera carta paulina, Tesalonicenses 1, con Tesalonicenses 2, la segunda Tesalonicenses. Mi opinión frente a esas dos cartas es que la primera Tesalonicenses es la más antigua carta de Pablo, la primera que él escribió, y la escribió en aquella época de la cual conservamos, pues, o fueron conservados los escritos que produjo. Si antes de esa época produjo escritos o no, no lo sabemos con certeza. En todo caso, si los produjo, no se conservaron. La época de la vida de Pablo en que se conservan, en que él escribió estas cartas, Primera Tesalonicenses, luego Corintios 1 y 2, luego Filipenses, luego Gálatas y luego finalmente Romanos, 7 cartas. La época de la vida de Pablo en que él escribió esto es la que en el libro de los Hechos se suele llamar como el segundo viaje. Él sale de Antioquía después de su discusión amarga con Simón Pedro y se hace discípulo o se hace apóstol independiente. Antes había misionado desde la iglesia de Antioquía y en nombre de la iglesia de Antioquía, con Bernabé, que era otro apóstol de Antioquía. A raíz del incidente con Pedro, Bernabé y Pablo parten caminos. Bernabé no sigue con Pablo. Pablo se va con un miembro de la iglesia de Antioquía, Silvano, lo llama Pablo en sus cartas, Silas, lo llama el libro de los Hechos, y se van con Juan Marcos, al llamado segundo viaje, donde saliendo de Antioquía de Siria van a Chipre y de Chipre van a la península que es hoy Turquía, el sur de Turquía, y avanzan por toda esa región,
Perdón, ese es el primer viaje, estoy un poco confundido. Salen de Antioquía de Siria y se van por provincias internas de lo que hoy es Turquía hasta llegar a la costa del Mediterráneo. Pasan de Troa a Samotracia, de Samotracia, ahí sí, a Grecia, a Filipos, después a Tesalónica, después a Berea y después a Atenas. En ese gran segundo viaje de Pablo, procede esta primera carta, la más antigua que se conoce del apóstol. La escribe en Corinto, hacia el año 50-51. Llega a Corinto, había estado en Tesalónica, había dejado incompleta su labor misionera en Tesalónica, se presentaron inconvenientes en la comunidad cristiana, la gente quedó, digamos, confusa, sobre todo por un hecho, porque Pablo les habló, como lo solía hacer en su predicación, de que el Señor iba a venir, la parusía del Señor, su venida, la venida del Señor en las nubes del cielo, lo que ustedes y yo confesamos en el credo dominical, queridos oyentes, cuando decimos, y de allí, es decir, desde el cielo, a donde ascendió, y está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense, en la forma del credo que utilizamos los domingos está pues un punto básico de la predicación paulina y cristiana y de la conciencia de los primeros cristianos ya desde los primeros grupos en Judea y en Jerusalén. Pues bien, Pablo había hablado en Tesalónica de todo eso y con un gran ardor, con una gran convicción, Pablo, así como para sí mismo estaba convencido de que el Señor llegaría pronto, porque Pablo conoce o conocía seguramente la invocación que en arameo él probablemente había escuchado de boca de cristianos en Judea o de Jerusalén cuando estuvo allá, Maránata, Señor nuestro, ven, esperaban que viniera el Señor a su parusía. Entonces Pablo, con un gran ardor, les había dicho a los cristianos, vendrá el Señor, prepárense. Y no les explicó, porque tuvo que salir precipitadamente de la ciudad, qué pasaba entonces con los que morían antes de que el Señor llegara. Resulta que Pablo pues tuvo que salir huyendo de Tesalónica, fue a Atenas, fue a Berea primero, luego a Atenas, después a Corinto, y en Tesalónica empezaron a morirse cristianos sin que llegara el Señor. Y la gente se confundió y pensó, bueno, ¿y estos qué? ¿Estos que han muerto qué? ¿Se murieron antes de que el Señor viniera? Y nosotros, cuando venga el Señor, pues nosotros nos uniremos al cortejo triunfante del Señor, que nos llevará a Dios. Eso lo haremos nosotros, los que estamos vivos. Pero entonces, ¿los muertos qué? Esa era la gran pregunta de Tesalónica, de los tesalonicenses. Cuando Pablo llega a Corinto, vienen luego sus compañeros, que son Silvano y Timoteo, y le cuentan que la gente en Corinto está preocupada por esta cuestión. ¿Cuál es la suerte de los difuntos? Es decir, de los cristianos difuntos que mueren antes de que el Señor llegue. Hemos escuchado en los domingos pasados cómo introduce Pablo la primera Tesalonicenses, con qué cercanía les habla a esos cristianos que él conoció, que él ganó para la fe con su predicación, que él juntó en la iglesia. Les habla con mucha, digamos, como un padre, diría yo, casi como él mismo dice, como una madre a sus hijos, porque así los quiso como quiere una madre a sus hijos, palabras que Pablo utiliza. Y después de esos pormenores iniciales, Pablo toca algún pormenor desde la conducta cristiana y luego pasa en el capítulo 4, versículos 12 y siguientes, al motivo básico por el cual él escribe la carta. Y era la preocupación, la inquietud que había en Tesalónica acerca de la suerte de los difuntos. Con esta explicación creo que ustedes van a entender bien el texto que voy a leer enseguida. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él.
Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedemos para su venida, no aventajaremos a los difuntos, pues el mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. La inquietud en Tesalónica era pues esta: ¿qué pasa con los que mueren, los cristianos que mueren antes de la venida del Señor? Pablo entonces toca desde el comienzo el tema. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os afligáis como los hombres sin esperanza. Los hombres sin esperanza son los que no tienen esta fe nuestra, los que, cuando son sorprendidos por la muerte, finalmente saben que todo se terminó, que hasta ahí llegó todo. Por tanto, la muerte de los seres queridos significa la separación final y definitiva. Digámoslo en términos modernos, la entrada irrevocable en el abismo de la nada, en el no ser. Yo pienso que esto que les estoy diciendo era estaba tan de moda en la época de Pablo como ahora, para mucha gente, aún para mucha gente que fue cristiana o que tiene raíces cristianas. Esta es una convicción ya profunda. La muerte es el final absoluto. Nada más hay. Pablo dice entonces que cuando uno es cristiano debe conocer. Él dice, no quiero que ignoréis, hermanos, la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Nosotros debemos conocer la suerte de los difuntos. Y si la conocemos, entonces, dice Pablo, pues, que nos debemos distinguir nosotros de los hombres sin esperanza. Por eso debemos conocer la suerte de los difuntos. Los difuntos, pues, no son presa de la nada. Esa es la convicción cristiana. ¿Por qué? Pablo lo explica. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Es decir, la fe en Cristo, muerto y resucitado, nos hace comprender a nosotros que la suerte de los que mueren es semejante a Jesús. Él murió y fue resucitado por Dios. Por tanto, los que han muerto, uno diría, si Pablo fuera del todo consecuente con sus frases, diría, Dios también los va a resucitar. Y eso lo sabemos. En otro punto lo dice, pero aquí no emplea esa frase. Noten, fíjense bien, es muy importante para entender este texto. Estamos en los comienzos de la actividad paulina, hacia los años 51, imagínense, y ya Pablo, está tocando un problema o un tema que sigue siendo importante. Pienso yo es el gran tema de la fe cristiana. Dice, del mismo modo, a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Cristo murió y resucitó. Y Pablo no dice, entonces a los que han muerto en Jesús, Dios los resucitará. No lo dice en este punto, en otro punto sí lo dice. Pero en este punto dice, Dios los llevará con él. Dios los llevará con él. Es decir, Pablo quiere insistir no tanto en que a los que han muerto en Jesús, Dios los va a resucitar. Eso lo sabe Pablo. Lo que quiere enfatizar, lo que quiere recalcar es que no es tanto que van a resucitar, sino que Dios los llevará con él. Es decir, la resurrección tendrá esa finalidad de que Dios los lleve con él. Más adelante, Pablo, en otras cartas, explicará que aún antes de la resurrección, a los muertos en Jesús, Dios los lleva con él, aún antes de la resurrección. Pero en este texto todavía no lo dice. Pero la forma como se expresa nos indica que ya Pablo tenía por dentro, diría yo, una idea, una lucecita que titilaba en el fondo de su mente. Lastimosamente, la premura del tiempo no me permite seguir analizando este texto con todos sus pormenores y me voy a limitar a un resumen final. Pablo entonces dice, la suerte de los difuntos
no es una suerte desgraciada. ¿Por qué? Porque nosotros los que vivamos, dice él, y lo afirma como hablando de su propia persona, fíjense que utiliza la primera persona del plural, el nosotros, los que vivimos o los que vivamos, ¿ven? Es decir, él se considera sujeto con los demás a los cuales está escribiendo. Él supone que tanto él como aquellos que leerán su carta en Tesalónica van a quedar vivos o estarán vivos cuando el Señor venga. Los otros, los que vivimos, los que quedemos para la venida del Señor, no tendremos nada que los difuntos no tengan. Es decir, a nosotros nos tocará algo diferente de los que les tocará a ellos. ¿Por qué? Porque a ellos entonces el Señor los resucitará. ¿Con qué fin? Con el que dijo ahora, para llevarlos con Él al Padre, para llevarlos con Él a Dios. El Señor los llevará con Él. De modo que los vivos y los difuntos, para la venida del Señor, no hacen diferencia. Vivir, estar vivo o estar muerto, para cuando el Señor venga, no es lo decisivo. Porque si uno está vivo, el Señor los lleva con Él. Y si uno está muerto, el Señor lo resucita para llevarlo con Él. Eso es lo que dice él en este pedacito de la carta. Y luego, entonces, se atreve a narrar, evidentemente con las imágenes provenientes de la apocalíptica del judaísmo. Lastimosamente no puedo entrar en la explicación de este género literario apocalíptico tan importante en el Nuevo Testamento, porque no me da el tiempo. En otros puntos de mis programas lo he explicado, lo seguiré explicando. Pablo dice entonces, en imaginería apocalíptica, fíjense cómo dice, el Señor, pues él mismo, el Señor de Jesucristo, que viene, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, al son de la trompeta, esa divina lo añade aquí el traductor, a la voz del arcángel, se ve pues que el arcángel, ¿quién será? Tal vez el arcángel Miguel, Pablo no lo dice, y sonará la trompeta. Ustedes ven toda una especie como de parafernalia de los grandes anuncios de los reyes o de los príncipes, en que los heraldos publicaban el nombre de los, al menos así me lo explico yo. Ustedes ven, Pablo está usando imágenes para hablar de aquello que no cabe en nuestra imaginación, pero está usando, porque si no usara imágenes para hablar de aquello que no cabe en nuestra imaginación, lo mejor sería callar. Yo pienso que en este tipo de temas, en el fondo, en el total tema de la religión, finalmente la actitud más consecuente y más consonante, a lo cual lo lleva a uno precisamente la mística, es el callar, el silencio ante lo inefable. Pues bien dice Pablo, pues el mismo Señor a la voz del arcángel y al son de la trompeta descenderá del cielo. Ustedes ven pues la imagen es como física, se abre el manto de las nubes y el Señor aparece pues allá arriba en las nubes en el cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Apenas suena la trompeta, a la voz del arcángel y el Señor empiece a descender del cielo, inmediatamente pues los muertos resucitarán. ¿Cómo se lo imagina Pablo? Pues abriéndose las tumbas y saliendo los muertos de adentro. En la forma, por ejemplo, como está narrado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Quitad la piedra, dice Jesús, y el muerto salió con los pies y las manos atadas y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús dice, desatadlo para que pueda caminar. Fíjense la imagen. Es decir, la resurrección de los muertos es presentada en la imagen de un muerto que sale de la tumba. Y luego nosotros, de modo que, por eso es que los muertos no tendrán nada que perder. Nosotros los vivos, los que quedemos, no tenemos nada que los muertos no tengan, porque ellos resucitarán primero. Primero que qué, primero que esto. Después, nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube. El Señor viene en la nube del cielo viene. Es otra imagen apocalíptica muy importante en la Biblia por la historia de la imagen de la nube en toda la Biblia, al encuentro del Señor en el aire. De modo que el encuentro, fíjense, con el Señor que viene del cielo y nosotros que desde la tierra somos arrebatados hacia la nube. ¿Ven? Tanto nosotros, los que vivimos, como los que salen de la tumba, muertos, nos encontraremos en el aire. El punto de encuentro, por tanto, del Señor que viene del cielo con nosotros, vivos o muertos, será el aire.
viene pues entonces ya la culminación del texto. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está el punto clave y decisivo. Estaremos siempre con el Señor. Noten que todo el párrafo comienza y termina con la misma idea. Sí, dice al principio, no creo que ignoréis la muerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él. Dios los llevará con Él, con el Señor. Y termina, y así estaremos siempre con el Señor. Dios los llevará con Él al comienzo, estaremos siempre con el Señor al final. Con Él, con Él. Esa es la idea clave de todo el texto. Para sostener o para apuntalar esa idea clave, Pablo se basa en toda una imaginería apocalíptica y construye una escena donde se hace en alguna forma visible, como en una obra, digamos, como una obra teatral fantástica, mediante la imagen de la nube, el descenso del cielo, la salida de muertos de la tumba, el arrebatamiento de muertos y vivos en el aire. Construye pues mediante todas esas imágenes, digamos, como el sustrato escénico para decir la frase o para expresar la idea básica que está sosteniendo todo lo demás, y es: estaremos siempre con el Señor. Dios nos llevará con Él. En otras palabras, queridos oyentes, lo básico es esto: nosotros, vivos o difuntos, hemos muerto, Cristo murió por nosotros y fue resucitado por nosotros, con el fin de que pudiéramos estar siempre con el Señor. Y por fin llegamos al texto evangélico. Al comienzo les expliqué que los textos evangélicos de este domingo, el 32º, del próximo 33º y del 34º, que es la fiesta de Cristo Rey, los domingos finales pues, del tiempo ordinario y del año litúrgico, están tomados del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Hoy encontramos la parábola de las 10 muchachas. Vamos a escucharla. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parecerá a 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, no llevaron consigo aceite. En cambio, las sensatas llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas muchachas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Pienso, amables oyentes, que esta narración parabólica es como una especie diría yo, de reelaboración de elementos parabólicos provenientes de la predicación de Jesús, a la luz de las experiencias que fue haciendo el grupo cristiano primitivo. Sobre todo que en esta narración parabólica se enfatiza un tema que en otros elementos más primitivos no se enfatiza, y es la tardanza. Fíjense que las 10 muchachas que estaban esperando al esposo se durmieron. ¿Y por qué se durmieron? Porque tardaba el esposo, porque tardaba. Este es un dato inconfundible en la narración parabólica de que en el grupo cristiano pues se experimentó la tardanza del regreso del Señor, la tardanza de la parusía. Sabemos que ese problema pues fue importante en los primeros cristianos, pero seguramente diría yo, la primera, la más antigua tradición no fue formulada a raíz de esa experiencia de tardanza, sino que fue precisamente los sucesos
posteriores, la experiencia de tardanza, de que el Señor no llegaba, la que finalmente hizo que surgieran textos como el que acabamos de leer. La mayor parte de los autores dicen que este texto es de la traducción propia de Mateo, porque no se encuentra un paralelo preciso ni en Marcos ni tampoco en Lucas, es decir, en Q, aunque en el capítulo 12 de Lucas hay elementos muy parecidos a los que en esta parábola se elaboran. Por eso Heinz Schürmann, uno de los grandes comentaristas de Lucas, pues expresa su sospecha de que quizá el texto de esta parábola pues haya podido pertenecer a Q. Yo no me atrevería a ir tan allá. En todo caso, más bien me parece pues que esta parábola de las 10 muchachas es como una especie de reelaboración de diferentes elementos parabólicos dentro de la comunidad de Mateo, con la finalidad de darle a los cristianos, en la experiencia de que el Señor tarda, darles espíritu de vigilancia, es decir, fortificar su voluntad, no dejar que se enfríen sus ánimos, hacerlo siempre, digamos, prontos a manteniendo la esperanza a recibir al Señor. La imagen del fondo de la narración es una fiesta judía de bodas. Se parecerá a 10 muchachas, dice el reino de Dios o el reino de los cielos, como dice Jesús en Mateo. Aparecerá 10 muchachas, es decir, lo último que Dios va a hacer por medio de Jesucristo se parece a lo que sucede en una fiesta de bodas. La novia y el novio invitan a sus amigos. Jesús habló de ese tema, eso lo encontramos en Marcos capítulo 2, donde se habla, donde Jesús dice que no pueden ayunar los amigos del novio en la fiesta de bodas cuando el novio está con ellos. Aquí ya no son los amigos del novio, sino más bien las amigas de la novia, las que son invitadas. Ellas la rodeaban esa noche de la fiesta de bodas, estaban con ella y se disponían a participar en el cortejo nupcial. Ahí los autores pues comentan un poco las costumbres judías del tiempo de Jesús sobre el matrimonio. Todavía en Palestina hay costumbres parecidas. En la noche se organizaba desde la casa de los padres del novio, dicen unos, de la novia dicen otros, un cortejo nupcial, en que la novia salía pues bien vestida, ataviada, con su traje nupcial, junto con sus amigas que iban cantando cantos de amor por las calles de la ciudad. En el libro del Cantar de los Cantares aparece la tradición judía de cantos que se usaban, canciones de amor. Pues bien, aquí en la noche, por eso tenían que tener para el cortejo nupcial las lámparas, y las lámparas sin aceite no funcionan, por tanto que tenían que tener aceite en las lámparas para que poderlas encender, pero el esposo tardaba. Es decir, ese hombre, pues, que tenía que llegar por la novia para llevarla a la casa que le había preparado y donde estaba pues servido, o si iba a servir el banquete de bodas, tenía que llegar por la novia, y bendito tipo no llegaba y no llegaba y no llegaba, y pasaban las horas y no llegaba, y entonces ¿qué pasó? Que las amigas del novio se durmieron. Se durmieron porque esperar pues en el oscuro a que llegue el bendito tipo sin llegar, se adormentan todas y se duermen. ¿Y qué pasa? Que de pronto a medianoche avisan, llegó el novio, llegó. Y se levantan todas ellas como un resorte y empiezan a prender las lámparas. Y resulta que de las 10 que eran, a 5 las lámparas les prendieron porque tienen alcusas con aceite. En cambio, a otras 5 no les prendieron porque llevaron lámparas sin aceite. Y entonces, ¿qué pasó? Que quisieron que las otras les dieran. Y las otras dijeron, no podemos, porque si les damos del nuestro aceite, ni para ustedes sirven ni para nosotros tampoco. Vayan, compren. Ir a comprar aceite a medianoche. Claro. Tal vez lograron que algún tendero les abriera y les vendiera. Pero cuando llegaron, ya había pasado el cortejo, ya habían pasado los cantos, ya estaban adentro de la casa y la puerta cerrada. Este motivo de la puerta cerrada aparece en Lucas, en el capítulo 12, 12, en una historia parecida, también de signo parabólico como esta.
Y es un motivo, por ejemplo, la sospecha de Schürmann de que esta parábola tal vez perteneció originalmente a Q. Yo no me pronuncio sobre esto. Lo de Schürmann a veces me convence y a veces no. En todo caso, lo importante no es eso. Lo importante es que las muchachas estas, descuidadas, se quedaron afuera. Y a pesar de que tocaron y tocaron, el novio no les quiso abrir. ¿Por qué? Porque fueron descuidadas. 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 Debieron ser cuidadosas. Si el Señor tarda, pero va a llegar, deben ser cuidadosas, tener lámparas y tener aceite. Pero no tenían aceite, tenían lámparas, pero aceite no. No fueron cuidadosas y por eso se quedan afuera. La punta de la parábola es evidente. Por eso Mateo la termina con una frase que repite en otros puntos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Eso es lo que nos toca hacer. Estamos en la noche de la espera del esposo. Tenemos lámparas y debemos tener también aceite. Ustedes interpreten cada cual en su propia vida como deseen. Estos dos elementos conviértanlos en alegorías para la propia existencia. Pero lo importante es velar. Velar es, permanecer en vela. No dormirse. No dormirse por más que tarde el esposo. Dormirse implica, por tanto, descuidarse. Dos motivos entonces se reúnen acá. Por una parte el dormirse y por otra parte la falta del aceite para prender las lámparas. Ustedes ven que la narración pues es una especie como de salpicón de diferentes elementos. Pero el sentido es patente, patente.